pasaje muy conocido que se encuentra en el libro de Hechos. Y vamos a hablar del verso 6 al 8. Así que todos los que trajeron Biblia, o la tienen en su teléfono, pueden abrir ahí en Hechos capítulo 1, verso del 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todos estos años que nos has acompañado y guiado en el camino de la fe. Gracias por todos estos ejemplos tan valiosos que nos inspiraron a seguir sus pasos, pero sobre todas las cosas a seguirte a ti, Jesucristo. Ahora en esta mañana, oh Padre, venimos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada somos y que, oh Padre, en esta mañana nos bendiga y nos ilumine con tu palabra. Así en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. ¿Alguno de ustedes ha escrito un libro? ¿Tiene algún escrito? Bueno, en Facebook sí. Sabemos, queremos y podemos. Todos tenemos un conocimiento. Desde pequeños nos han enseñado cosas. Algunas cosas las aprendimos mejor que otras. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos un saber. Ahora, no solo con el saber podemos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos en la vida. También necesitamos poder hacer esas cosas. Y querer hacer esas cosas. O sea, querer, saber, poder. Yo quiero hacer esto y sé cómo lo puedo hacer, pero no tengo el poder para cambiar esa realidad. Quiero y sé cómo llegar a Cuba, pero ahora mismo no puedo. ¿Me va entendiendo? Hay cosas que dependen de nosotros, que dependen de nuestro saber, pero hay otras cosas que dependen también de circunstancias que nosotros no controlamos. Cuando nosotros abrimos las páginas del libro de Hechos, ponga atención el título que tiene este libro: Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, todos coinciden en que realmente el protagonista, el autor, el que está llevando adelante la iglesia, no son los apóstoles, es el Espíritu Santo. Amén. O sea que cuando estamos hablando del libro de Hechos, es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de toda una comunidad de fe que está siendo liderada por esos apóstoles. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Otro detalle que quiero compartir en esta mañana sobre el libro de Hechos es que es un libro que no termina en sus 28 capítulos. Sabía que tiene 28 capítulos, ¿verdad? No termina. Fue escrito en el siglo I. O sea que nosotros podemos decir en esta mañana que es un libro inacabado. Y no es porque a alguien se le olvidó publicar algo y está escondido en las bibliotecas del Vaticano. ¿Amén? No es por eso. ¿Usted sabe por qué nunca se ha terminado esa obra? Porque la obra de Dios se continúa escribiendo hoy día. Y Dios nos ha dado el saber, el querer y el poder para llevar adelante esa obra. Se escribió en el primer siglo, pero ya estamos en el siglo XXI. Es como que se hubiera escrito el volumen número 1 de la historia de la iglesia, pero ahora tú y yo
estamos escribiendo el volumen número 21 de la Iglesia de Jesucristo. Por eso les preguntaba a ustedes que si ustedes habían escrito algún libro. Sin embargo, estamos escribiendo una historia. Y quizás no la estemos escribiendo en un escrito, en un pergamino, sino que la estamos escribiendo en la vida de muchas personas con las cuales nos relacionamos a diario. Hay algo importante en el libro de Hechos, y es que Dios está revelando en su palabra la estrategia para cambiar el mundo. Ahí está escondida la estrategia que Dios va a usar para transformar la vida de generación en generación. Y hay dos cosas muy importantes en esta estrategia que Dios ha diseñado para cambiar el mundo, para cambiar tu vida y la mía. Hay dos cosas imprescindibles que nosotros debemos considerar en esta mañana, y de lo cual fueron testigos los apóstoles, los seguidores de Jesús. La primera es que Cristo había resucitado. Miren cómo dice el libro de Hechos. Dice así en el capítulo 1. En el primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que esa obra empieza en Jesús, en la persona física de Jesús, pero ahora va a tener una continuidad en la historia y el tiempo y las generaciones a través de todos sus seguidores, a través de todas las generaciones y épocas en que la palabra de Dios y el testimonio de que Cristo ha resucitado se continúe haciendo. Dice así: hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no pueden ser nunca puestas en duda, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que lo primero que tenemos es el testimonio de aquellos testigos oculares que sin lugar a la duda podían testificar y declarar en sus comunidades que ese Jesús que hizo milagro y murió en una cruz estaba vivo. Que esa experiencia con el resucitado era una realidad que los había cambiado y los había motivado a seguirle hasta la mismísima muerte. Cristo ha resucitado. Esa era la predicación de aquellas primeras comunidades. Ese era el testimonio de la realidad de un Cristo viviente que los inundaba de poder y que los llevaba adelante en la mayor empresa conocida. Algo que parecía imposible. Desde allí, desde Jerusalén, se gestaría la mayor empresa del mundo. En aquellos hombres imperfectos, algunos sin mucha erudición, pero que necesitaban algo más. Y esta es la segunda estrategia. Necesitaban algo más. Miren cómo sigue diciendo. Entonces los que se habían reunido, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, verso 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto era lo segundo que necesitaban aquellos seguidores de Jesús, para que todas las maravillas y las cosas maravillosas que había hecho Jesucristo en persona, en la persona física de Jesús, ellos también pudieran hacerlo y aún más, como dice la palabra. Necesitaban la manifestación y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y eso daría inicio
a la iglesia de Jesucristo. Eso sería el motor impulsor, la fuerza irresistible que nadie en la historia humana ha podido parar. Mira que han pasado cosas en contra de los cristianos y de la iglesia, de afuera y de adentro, pero tú y yo estamos aquí escribiendo historia, amén. Gracias al poder del Espíritu Santo. O sea que la venida del Espíritu Santo no sería un ritual más, sino una realidad viva y transformadora, algo que te va a cambiar para siempre. Pero eso solo lo puede hacer Dios en la vida de aquellos que han creído en Él. Sin embargo, somos tardos para aprender las cosas. Lo digo en sentido general. Pongámonos en la situación de aquellos discípulos. 3 años, día por día, conviviendo con Jesús, escuchando todas las enseñanzas sobre el reino de Dios, cómo debían aprender, cómo debían hacer las cosas, los peligros a los cuales serían expuestos. Más aún resucitado después de que ellos se fueron huyendo como conejos y escondidos, porque Cristo había sido crucificado y tenían temor de que aconteciera lo mismo, y luego Jesús se aparece a ellos temeroso y dice: paz a vosotros. Y se pasa 40 días, según el libro de Hechos, para demostrarle el poder de la resurrección, el poder de la vida que hay en Dios cuando le conocemos de primera mano. Pero aún así, ellos no habían aprendido todas esas lecciones. Tanto tiempo con Jesús, Jesús resucitado 40 días diciéndole: esto es lo que va a acontecer, hablándole del reino de Dios. 40 días, 3 años y 40 días, 3 años físicamente, 40 días resucitados en gloria allí con ellos, ellos percibiendo la gloria del cielo y las enseñanzas y los misterios divinos, y todavía no han aprendido. Y hacen esta pregunta, por eso les digo que no han aprendido: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le había dicho: vayan y estén quietos y esperen la manifestación del poder del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa. Sin eso, todo lo que van a hacer lo van a arruinar. Hasta que no suceda eso en tu vida, hasta que no tengas esa experiencia de primera mano y te encuentres con el Cristo vivo y Cristo sea una realidad en tu vida y el poder del Espíritu Santo se manifieste para gloria del Padre, hasta ese momento primero todo lo que vas a hacer lo vas a arruinar. Pero ellos están perdidos. No entienden lo que Dios le está revelando a través de su vida, de su obra, de sus enseñanzas, de su muerte y su resurrección. Todavía están esperando al Mesías político que viene a restaurar el reino de Israel, que va a entrar con un caballo y los va a liberar del imperio romano. Todavía están esperando. No entienden que ese reino anhelado va a ser un reino espiritual. No va a ser un reino externo, no va a ser un reino ni una soberanía geográfica sobre un lugar, no va a ser un reino político, va a ser el reinado de Dios en nuestros corazones, va a ser la soberanía misma de Dios en nosotros. O sea, como el propio Jesús había dicho, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios con vosotros está. El reino de Dios está en ti y en mí. Está en todas las iglesias. Es un reino universal que sigue creciendo, que sigue dando frutos de arrepentimiento y de vida resucitada, transformada, armonizada con el poder y la gracia divina. Amén. Es un reino que no vemos,
Por eso a veces nos confundimos, por eso a veces no entendemos. Es un poder invisible que no vemos. Y a veces cuando estamos pasando situaciones de crisis y momentos duros de la vida, no vemos ese poder. Pero yo te garantizo por experiencia propia que ese poder y esa revelación de Dios en tu vida acontece cuando vienes con corazón humilde ante la presencia de Dios. Y te trae vida, te sana, te levanta de los muertos, porque es el mismo poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos y que lo hizo presente delante de sus discípulos que aún no creían todas las cosas por venir. Por eso Jesús le dice en el 8, recibiráis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. No estén buscando un programa ni un plan, porque eso me toca a mí. Ustedes estén atentos a la promesa y a la manifestación del Espíritu Santo. Ustedes deben estar quietos y tranquilos en expectación santa. Eso era lo que hacían los cuáqueros. Ellos no hablaban hasta que Dios no le hablaba directamente al corazón. Esperar que sea el Espíritu de Dios quien nos mueva en la tarea y en el testimonio como iglesia. Esperar en Dios, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Yo soy Dios. Sabes y quieres, pero no puedes porque necesitas mi poder. Para que la iglesia cumpla su misión, necesita el poder de Dios. Ahora, ¿de qué tipo de poder tú y yo estamos hablando? Porque conocemos muchos poderes. Poderes políticos, poderes militares. Incluso los poderes tienen un sonido. La dinamita, por ejemplo. Hay cosas que son muy ruidosas, pero este poder de Dios es un poder que se manifiesta por su gracia, por su amor. Es un poder invisible que tú y yo no podemos tocar físicamente, pero que lo experimentamos tan profundamente que nos va cambiando por dentro. Y ese es el mayor milagro. No es sanar un cáncer que puede suceder, es que nos cambien nuestros corazones de piedra. Es que Dios derribe los muros de enemistad y nos una para siempre y termine con las divisiones y nos lleve adelante en el anuncio de que este Jesucristo que murió está vivo. Amén. Y está aquí. Y está disponible su gracia para todos, no solo para nosotros, sino para aquellos que aún no han escuchado de Él. Es el poder de un Señor resucitado, el poder de la resurrección de Cristo. No es demostrativo ni espectacular, es un poder silencioso. Es el tipo de poder que nunca hace ruido, que nunca hace una gran demostración, pero aunque es tranquilo e invisible, es irresistible. No hay forma de oponerse, no hay forma de derrocarlo, no hay forma de detenerlo, no hay quien pare la iglesia que está manifestando el poder de Dios. No hay circunstancia, no hay persecución. Ahí están, léanse el libro de Hechos. ¿Cuántos fueron encarcelados? ¿Cuántos fueron perseguidos, azotados, blasfemados? ¿Cuántas cosas sucedieron allí? ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestras historias personales? Y aún, porque el poder se manifiesta en nosotros, aún seguimos aquí, amén, glorificando a Dios. Entonces esto no es obra de nadie en particular, es la obra de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Es el poder de Dios.
Y lo que hace un testigo de Jesucristo es precisamente hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Mira, llegamos muchas veces aquí y hablamos de muchas cosas. Hablamos de la gente, hablamos de esto y de lo otro. Pero estamos aquí para hablar sobre todas las cosas de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que tú y yo vamos a compartir. Nos vamos a convertir en testigos de Jesucristo, de su obra salvadora, de su poder transformador. Y cuando lleguemos allí a nuestra familia, vamos a testificar delante de ellos. Vamos a hablarles de ese Dios. Vamos a hablarle con autoridad de una vida cambiada. Y ustedes verán que ese testimonio efectivo en la familia, en el trabajo, con los vecinos y aquí en la iglesia nos transforma. Nos lleva por un camino de victoria. Porque ese poder de Cristo es irresistible. Porque su amor nos convence. Porque su amor nos convoca. Porque su amor pone el querer para que Dios a través de su poder nos lleve juntos a cumplir nuestra misión en estos tiempos. Así que no nos desmayemos en el intento, no perdamos la esperanza, no perdamos el enfoque. Es Dios quien va en nuestro caminar, es Dios quien nos mueve para expandir ese círculo, ese discipulado de aquellos, para ensanchar su red y para que muchos puedan entrar en su reino y puedan tener el reinado de Cristo en sus corazones y puedan disfrutar de todos esos beneficios, de la bendición tan grande, tan maravillosa de tener a Cristo, que nos da paz, que ilumina nuestros corazones, el sendero de nuestra vida, que nos fortalece cuando llegan las pruebas más difíciles. Qué cosa más bella que tú y yo, cuando salgamos de aquí, podamos contar todas esas maravillas a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que podamos sentarnos con ellos, a orar con ellos, a leerle las historias bíblicas, a sentarnos en las piernas y contarles de lo que hizo Jesús. Qué mejor prueba, qué mejor testimonio cuando hagamos eso, hermano. Dios nos está llamando a ser testigos del poder del resucitado, del poder de la vida que trae armonía, que trae paz y que llena de esperanza los corazones de la humanidad. Que Dios los bendiga en esta mañana y que seamos testigos de ese su poder en medio de este mundo. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque no merecemos, Padre, estar aquí. Pero en tu gracia, Señor, tú nos lo permites, oh Padre. Gracias por tu amor, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, Padre. Somos vasijas, a veces inútiles en tus manos, pero por tu gracia, Señor, por tu poder, tú has puesto en nuestras manos, en nosotros, tu iglesia, Señor, los continuadores de esta obra que ha pasado de generación en generación, esta hermosa tarea de compartirte a ti, Jesucristo, de que la gente te conozca, de que la gente pueda entregar sus corazones a ti, oh Padre, y que pueda expresar con gozo, con alegría, con esperanza de que tú vives, Señor, de que tú estás aquí con nosotros y que tu presencia nos llena de poder, de autoridad, de amor y de misericordia para compartir tu evangelio. Bendice cada vida, Padre. Bendice los que están aquí, los que no pudieron llegar, los que nos escuchan, oh Padre. Que tu Espíritu los levante, los resucite para vida, oh Padre bendito. En el nombre de Jesús te ruego estas cosas, Padre. El poder del Espíritu Santo esté sobre esta iglesia, Señor. Porque cuando el poder del Espíritu Santo está en nosotros, Señor, no hay nada que se resista. No hay ningún otro poder que pueda oponerse a una iglesia revestida del poder del Espíritu Santo. Oh Padre, cuando tu poder se manifiesta, nos unimos en amor. Y no hay mares, no hay desiertos, no hay montañas que no podamos escalar. Bendice tu iglesia, bendice cada familia, bendice cada hermano aquí presente,
que no se vayan este día sin recibir tu poder, el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén.